Para comenzar, el concepto de la digitalización de las prácticas es un concepto moderno y novedoso. Cuando comenzamos con este programa que fue generado por la doctora Daniela y además de eso el grupo que está en Brasil para este tipo de charlas, una de las cosas que comenzamos a ver es que tal vez para mucha gente la digitalización podría ser un poco amenazante o un poco intimidante por el aspecto tecnológico. Entonces eso nos decidió a compartir nuestra experiencia de tal manera que pudiera ser enriquecedor para algunas personas que están en ese proceso, que ya lo hayan iniciado o que quieren iniciarlo. Para poder tener un marco conceptual, creo que necesitamos ver qué es lo que está habiendo de tendencia en nuestra sociedad en el momento actual con respecto a la digitalización, con respecto a la forma en que nuestra sociedad está cambiando. Hay conceptos en este sentido muy claros, como son el concepto de que para muchas personas y para nosotros mismos estamos ubicados en este momento prácticamente en la cuarta revolución industrial. Una revolución industrial en donde las limitaciones entre lo físico y lo digital se comienzan a combinar y comenzamos a tener una interacción entre la parte digital con la parte física. Así es que comenzamos a ver interacciones en las fábricas, interacciones y convergencias de muchos aspectos de la nube o de la Internet para tener una revolución que realmente nos está marcando. Creo que esto es un concepto importante porque enmarca la realidad por la cual nosotros estamos considerando la digitalización de nuestras prácticas. No es un fenómeno aislado en la parte odontológica, sino que es un concepto global. Es un concepto de que nuestra sociedad o nuestro planeta en realidad no hay lugar en el cual este fenómeno no se esté sintiendo, no se esté manifestando. Esta cuarta revolución industrial está muy enmarcada dentro de la disponibilidad que tenemos hoy en día de Internet. Tenemos sistemas ciberfísicos, tenemos impresión digital y tecnologías emergentes que están haciendo día a día cambios sustanciales en nuestra manera de poder actuar o de poder interactuar. En odontología, precisamente, se manifiesta esta cuarta revolución industrial a través de la fabricación computarizada de elementos protésicos, diseños por computadora, digitalización de las imágenes radiológicas y de los pacientes, aplicaciones a soluciones robóticas actualmente y aplicaciones de realidad virtual que también estamos viendo que se están utilizando. Todo esto también vemos algo de interacción con inteligencia artificial en los procesos de CAD/CAM y demás. Estamos viviendo realmente una era en la cual lo más importante que tenemos son los datos, son la interacción de datos, las grandes bases de datos, y estamos convirtiendo muchos de nuestros quehaceres hacia ese fenómeno, hacia fenómenos de datos. Zygmunt Bauman dice que en realidad tenemos una realidad líquida en este momento. O sea, una realidad que cambia constantemente en el tiempo, una realidad que el día de ayer es diferente al día de hoy y nos hemos ido acostumbrando a ese cambio y a esa permutación de fenómenos en los cuales el día a día nos repara una nueva realidad. Para nosotros ya el cambio es la normalidad. O sea, ya no es como antiguamente que los cambios se suscitaban muy lentamente, sino que conforme pasan los tiempos y conforme vamos viendo los nuevos elementos que se van incorporando en los avances tecnológicos, ese cambio es más notorio y más rápido. En resumidas cuentas, el proceso de digitalización global que estamos sufriendo es un proceso de velocidad, tiene un proceso de velocidad exponencial. Borra las barreras de lo físico y de lo digital. O sea, por ejemplo, para poner algunas cosas en contexto, podemos decir, algunas organizaciones dicen que, por ejemplo, el 65% de los niños que entran hoy a la educación primaria van a terminar teniendo trabajos y ocupaciones para los cuales ni siquiera esas ocupaciones han sido
determinadas o inventadas hasta el día de hoy. En el área nuestra, en el área de Centroamérica, por ejemplo, al día de hoy, el 60% del trabajo que se realiza tiene posibilidades de ser convertido o automatizado. La mayoría de las actividades humanas hoy en día pueden ser automatizadas de una manera muy rápida y ya se tiene la tecnología para eso. El coronavirus en nuestro caso, o sea, ha aumentado esa posibilidad, ha hecho cambios sustanciales y nos ha desnudado las realidades nuestras, nos ha desnudado lo que nos hace falta para cambiar hacia la parte digital y nos ha abierto nuevas dimensiones y ha habido nuevos ganadores en este proceso, a pesar de lo doloroso que ha sido. Ahora, ¿qué es lo que está impulsando esta digitalización? Ok, primero, lo que está impulsando esta digitalización es el poder computacional. El poder computacional, o sea, la cantidad de procesamiento de datos que podemos hacer en una determinada unidad de tiempo, la velocidad de conexión a través de las redes, a través del Internet, y las capacidades de almacenamiento de las cuales existen hoy en día. Todo esto está haciendo que el proceso sea cada día más rápido. El responsable principal de este proceso es el microprocesador, que cada año duplica o multiplica exponencialmente su capacidad de proceso. Hoy en día hay microprocesadores sumamente potentes. El paradigma que tenemos en odontología es que al incorporar los procesos digitales, estamos haciendo que muchas de nuestras actividades dependan más de este tipo de avance que de lo que teníamos anteriormente, como era el uso de materiales o el uso nada más de procesos analógicos. En el caso de la odontología digital, los primeros desarrollos en realidad se manifestaron, tuvimos chance de verlos alrededor de los años 70 y los años 80. En esa época vimos el primer proceso y paralelamente a lo interesante que sucede, teníamos también el desarrollo de las primeras computadoras personales con los primeros periféricos y algunas de las cosas. O sea, lo que hoy vemos como odontología digital, lo que hoy vemos como desarrollo de CAD/CAM, en realidad no sucedió o no se generó espontáneamente hace pocos años, sino que fue un fenómeno que tiene aproximadamente 30 o 35 años de evolución. Es interesante notar que, por ejemplo, para la época, en 1987, una máquina como esta, que fue una de las primeras máquinas CEREC, no solamente tenía la capacidad de poder procesar información para hacer cierto tipo de restauraciones, sino que adicional poseía interfaces como el escáner o como el mouse incorporado, que en realidad eran muy revolucionarias para la época. De esa etapa inicial en donde comenzamos muy tímidamente con procesos individuales, llegamos a lo que es hoy en día, ya un proceso más ampliado y más universal de los procesos de digitalización. Dentro de esos procesos, ya hoy vemos en universidades laboratorios de simulación completamente digitales, muy diferente a lo cual nosotros fuimos en cierto momento entrenados en nuestras universidades. Ya se incorporan los procesos de escáner, los procesos de preparación, los procesos de otra generación de dentistas en que trabajarán probablemente casi un porcentaje altísimo o completamente digital. Los escáneres ya se incorporan en estas universidades como parte del proceso de digitalización, a la par de los procesos normales de la enseñanza. Existen centros de entrenamiento a nivel global, en donde hoy en día los dentistas pueden ver y participar de entrenamientos en estas nuevas tecnologías. Entonces llegamos a un punto donde, a pesar del recorrido ya de 30 o 35 años en que la tecnología de CAD/CAM y la tecnología digital en odontología ha ido tomando sus pasos, llegamos al punto donde el paradigma de lo que es la odontología tradicional tiene que cambiar completamente. O sea, tenemos ya
un camino muy trazado, tenemos un camino bien establecido y ese cambio de paradigma se va a determinar básicamente por lo que hagamos y por lo que incorporemos en nuestras prácticas. Es el momento de que tenemos que cambiar, es el momento en que la sociedad misma está cambiando y por tanto la odontología nuestra en nuestro lugar de trabajo no puede quedarse atrás. Existen todos los días tecnologías disruptivas en las cuales nos cambian el panorama constantemente de la actividad o de las cosas que estamos haciendo. Esas disrupciones las vemos constantemente en todos los procesos. Y en el caso de la odontología no tiene excepción. Por ejemplo, en cuestión de hace 2 o 3 días, los procesos de microprocesadores cambiaron radicalmente. Es tan rápido el proceso que hoy en día aquel microprocesador que fue inventado, que fue generado a inicios de los años 60, hoy es posible tener un procesador con billones de microcircuitos que van a hacer que las potencialidades de los software y de las máquinas que manejen en el futuro sean todavía cosas que solamente podamos tener en nuestra imaginación. Y estas son las disrupciones que nos estamos enfrentando completamente y constantemente todos los días. La odontología o el dentista generalmente ha caminado por una línea muy tenue. Es muy fácil con las experiencias, con los tratamientos convencionales, tener fallos frecuentes con materiales, con impresiones, con procedimientos. Todos sabemos que esa línea divisoria entre la calidad del procedimiento, entre no tener complicaciones con nuestros pacientes, es sumamente delgada. O sea, todos hemos tenido complicaciones con una impresión, todos hemos tenido complicaciones con un proceso, con algo que no sale bien ese día. Y esa es la experiencia que tenemos como dentistas, o sea, la experiencia de saber que nos enfrentamos a una área de trabajo realmente compleja, complicada, y que el día a día nos enfrenta a esa situación, a la situación de que no podemos bajar la guardia, porque en el momento que bajamos la guardia, alguna de las cosas que estamos haciendo se complica. En las tomas de impresiones, o sea, cuántas veces hemos tenido que repetir situaciones de impresiones que no salen bien, en la parte quirúrgica, en la parte de endodoncia, todo esto representa para el dentista un reto, y un reto muy significativo de esfuerzo físico, de esfuerzo intelectual, de esfuerzo mental, para poder lograr una odontología de calidad. No es fácil, o sea, hacer odontología hoy en día de la manera tradicional. Tampoco vamos a decir que las cosas van a ser, si no se tiene una habilidad y una disposición con nuevas tecnologías, no se, va a ser fácil, o sea, pero la experiencia que tenemos como dentistas es que nos acostumbramos a ese fenómeno, a que nuestra vida sea difícil con los procesos que realizamos. La parte quirúrgica también es una área complicada y así innumerables de fenómenos en donde estamos involucrados con procedimientos todos los días, nos encontramos en esa dificultad. Manejamos una complejidad enorme de datos en la cantidad de cosas que hacemos. Cuando las computadoras desvelan estos datos y comenzamos a ver lo complejo que comienzan a hacer, es donde vemos que cómo hemos podido hacer cosas que las hacíamos tradicionalmente de la manera convencional. La experiencia de nuestros pacientes tampoco ha sido fácil. O sea, la experiencia de nosotros con la odontología, ejerciendo la odontología, ha sido difícil, ha sido complicada. Y la experiencia con nuestros pacientes tampoco ha sido fácil. Todos conocemos la circunstancia en la cual un paciente nos dice, vean, yo vengo aquí porque tengo una necesidad, pero la verdad odio venir al consultorio. O sea, podemos tener un consultorio muy bonito, podemos tener un consultorio tipo spa, pero la realidad que se enfrenta el paciente es el momento en que se sienta y está a la par de nosotros y nosotros tenemos que hacer esos procedimientos. Entonces, esas situaciones se van acostumbrando tanto en el caso del paciente, en el caso nuestro, que nos parecen cotidianos y nos parecen normales que sean de esa manera. Si queremos cambiar las cosas, hay que diferenciarlos, hay que cambiar lo que estamos haciendo. No porque estemos viendo que esto se hace de esa manera y lo hemos hecho de esa manera siempre, tenga que ser siempre igual.
podemos mejorar mucho incorporando nuevos caminos, nuevas formas de hacer las cosas. Y existen los recursos para poder hacer esto. Entonces, en resumidas, podemos decir que la odontología digital hoy en día no es un anhelo abstracto, es un anhelo real, es una realidad y es el futuro inmediato de lo cual tenemos que realizar. O sea, es el futuro de la odontología y su presente actual. O sea, no hay duda en eso. ¿Qué podemos obtener digitalizando una consulta si no lo hemos hecho ya? Primero vamos a tener una mejor experiencia como usuario, o sea, nosotros mismos. Vamos a tener más herramientas que nos va a hacer más placentero la práctica de nuestra profesión y posiblemente tengamos más tiempo para disfrutar con nuestras familias. Al tener que resumir los procedimientos, al tener menos necesidad de gastar tiempo en cosas repetitivas que se pueden hacer de manera digital. Obviamente, la experiencia de nuestros pacientes también va a mejorar. Nos van a ver de otra manera. O sea, van a hacer que, esperamos que yo sueño que el día del futuro cercano, nuestros pacientes anhelen participar y llegar a un consultorio, porque los procedimientos son muy amigables para él. En este momento, en el cual muchas personas todavía no conocen de este fenómeno, o no creen que sea posible pasarse a la parte digital, existe un plus para poder hacerlo y es el hecho de que hoy se convierte en una diferenciación de la manera de hacer las cosas. O sea, vamos a tener, como dicen popularmente, el que pega primero pega doble. O sea, si usted está tomando la posibilidad de pensar o está en el camino de hacer la diferenciación de su consulta de manera digital, no tengamos la menor duda que eso nos va a diferenciar. No, nos va a ser diferentes la manera en que logramos hacer las cosas. Consecuentemente va a traer algunas ventajas en el caso, como en el caso nuestro. Vamos a tener economías de tiempo, economías de materiales, y comienzan a darse una serie de fenómenos dentro del consultorio que no teníamos pensado a la hora de que cambiamos los procesos y comenzamos a incorporar procesos digitales. La digitalización hoy en día, o sea, tiene un proceso, un potencial de crecimiento realmente alto. O sea, ya hay estudios en donde dicen que el camino es este. O sea, no hay camino diferente o no es una moda pasajera. La odontología va a ser digital al 100% en las próximas décadas. Y lo que a nosotros hoy en día nos parece imaginación en el caso de cosas que se puedan hacer, van a ser realidades en el corto plazo porque hay un exponencial importante de desarrollo tecnológico a nivel de procesadores, a nivel de computación, de inteligencia artificial, de muchos factores que nos pueden ayudar a que nuestros procesos de tratamiento de nuestros pacientes cambien radicalmente. Muchos dicen que la llave principal para poder hacer este cambio, como fue inventada hace más de 35 años o aproximadamente 35 años, es el escáner intraoral. Ok, hoy en día hay que pensar que si yo adquiero un escáner intraoral, es la llave inicial para generar un proceso. Pero ese proceso no se puede generar si no tengo un flujo determinado de saber cómo voy a trabajar. Y si no tengo la posibilidad de determinar qué es lo que yo estoy haciendo con mi práctica y hacia dónde yo quiero ir. Por ejemplo, en cuanto a tecnologías disruptivas, como vimos en el aspecto de computación, también tenemos estos fenómenos en el caso de la odontología. Por ejemplo, la presentación de PriceScan, que cambió, hizo un giro casi de 180 grados de lo que eran los escáneres hasta el año 19. Las nuevas impresoras para prótesis totales, la incorporación de implantes asistidos por robótica en las universidades y en las prácticas. Todas estas son tecnologías que están cambiando el perfil y la forma en que trabajamos con nuestros pacientes.
Ese fue el lanzamiento de la PrimeScan en Alemania, ¿no? Disculpe. Ese fue el lanzamiento de la PrimeScan en Alemania. En Alemania, Donde se hacía una batalla de escaneo, un autoescaneo entre los dentistas, ¿no? Me recuerdo de participar de este evento, que ellos tenían hecho un test para hacer una previa de este evento entre los empleados. Antes de hacer con los dentistas, ellos realizaron una previa de ese evento para los empleados. Eso fue muy interesante. Okay. Casado con los dentistas, con key opinion leaders y con técnicos de prótesis, ellos realizaron con empleados. Oh, Mariano, desde Argentina está diciendo que va a ser un evento como este en Argentina ahora. Bueno. Ellos están vendiendo súper en Argentina, Santiago. Súper bien. Súper bien. Mucho. Súper chévere. Qué bueno. Es súper encantador mirar que muchas personas que yo conozco desde varias regiones de Latinoamérica. Tenemos a Alexander Walker, que es nuestro director de nuestra fábrica. Hay también los directores de producto, los gerentes de producto. Hay también muchos, a Chris Goodson, que es esto. Hay también Roger Hash, Roger Emmett, que son nuestros directores de marketing, Nicole Lu. Hay también es Alexander Volker, que yo te dije que es vicepresidente de la fábrica. Yo pensé que por causa de la transmisión se perdió el audio. Sí, creo que no sé si escucharon. Yo sí estaba escuchando el audio, pero no sé si ustedes lo escucharon. No, nosotros no. No, ok. Va a disculpar, porque lo probé varias veces, pero pensé que estaba. Bueno, sigamos. Ok. Un concepto importante en el caso de todo esto que nos atañe el día de hoy son la parte de ecosistemas. Los ecosistemas son sistemas, como puede uno buscar cualquier definición, en donde convergen en un ambiente serie de elementos. Pueden ser biológicos o, en el caso tecnológico, elementos que se complementan unos con otros o que trabajan con sinergismo unos a otros. Eso es un concepto fundamental si queremos pensar en la parte de digitalización, de la parte odontológica. Y la otra cosa que es importante para poder hacer una digitalización exitosa, y que es lo que a nosotros nos ha ayudado mucho, es analizar el proceso de flujo de trabajo que nosotros tengamos. O sea, hay que trabajar primero con qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos ir. ¿Qué nivel de satisfacción tiene nuestro cliente? ¿Por qué hemos hecho las cosas de esa manera? Analizar nuestro entorno, o sea, nuestros competidores, nuestros colegas, qué es lo que están haciendo y cómo podemos nosotros interactuar o mejorar o destacarnos en ese ambiente. Y teniendo ese análisis primario de nuestro quehacer clínico, del cual es el presente nuestro, podemos crear objetivos de digitalización. ¿Dónde estoy y hacia dónde quiero ir? Es muy difícil salir a la calle a pensar en que con la compra de un escáner yo automáticamente estoy digitalizado. El escáner por sí solo es un elemento nada más de todos estos ecosistemas. Si el escáner no es acompañado de un proceso de trabajo, pues entonces puedo subutilizar mucho esa herramienta. Pero todo nace, creemos nosotros, en ese análisis de flujo de trabajo inicial. O sea, ¿qué es lo que yo hago y qué es lo que yo desearía cambiar en mi práctica para poder incorporar estos procesos digitales? Debo considerar a mis proveedores, o sea, a quiénes les voy a comprar mis equipos. Para mí, un elemento importantísimo a la hora de escoger un proveedor es si ese proveedor tiene un equipo de investigación y desarrollo.
Porque el proceso de digitalización no es un proceso estático en que yo compro un elemento determinado y se queda ahí. Eso requiere un desarrollo continuo. Entonces, si me enfoco en una compañía que me puede dar tal vez un muy buen precio por un X equipo, pero carece de, del equipo de desarrollo, de investigación, posiblemente pasaré muchos años haciendo exactamente lo mismo sin encontrar nuevas aplicaciones al equipo que he comprado. Debo ver qué presencia tiene en el mercado, porque la presencia en el mercado puede hacer que podamos tener más colegas que estén usando lo mismo, que estén compartiendo con nosotros y que podamos interactuar para generar nuevas alternativas de tratamiento, nuevos negocios, nuevas cosas. El soporte local es sumamente importante porque nos vamos a meter en una aventura nueva en donde vamos a hacer odontología de una manera diferente. Entonces, una compañía que no procese las recomendaciones adecuadas de soporte es como que tuviéramos perdidos en el espacio. O sea, nos faltaría esa clave fundamental para poder llevar a cabo nuestras funciones. La otra cosa es que necesitamos una comunidad de usuarios, como en este caso, que nos hemos reunido hoy para poder compartir esta información. La comunidad de usuarios y que promuevan la comunidad de usuarios es fundamental. Y la otra es la capacidad de recursos e información para poder llevar a cabo los procesos. Estamos haciendo un proceso nuevo, tratando de hacer odontología de manera diferente. Entonces, no se puede considerar tomar un paso de este tipo si no estamos analizando bien a los proveedores. Y que los proveedores, por lo menos estos 5 puntos, creemos nosotros que son fundamentales para poder escoger un buen proveedor, para que nuestra digitalización sea exitosa. La forma de análisis de hoy en día de las exactitudes y de la precisión es muy diferente a lo que hacíamos antes con los materiales de impresión. Aparecen nuevos términos y términos populares, como pueden ser, por ejemplo, si un equipo tiene capacidad de enviar o tener o generar archivos STL, aunque en algún momento el archivo STL pueda no transmitir color o no transmitir texturas adecuadamente, podría considerarse como una necesidad. Para muchas personas, el concepto de que un equipo o un sistema pueda ser abierto, pueda tener facilidades de generar archivos STL, lo consideran fundamentales. Sin embargo, cuando analizamos los flujos de trabajo, vemos que eso es apenas una pequeña parte para juzgar un flujo de trabajo digital. No es en sí todo el objetivo que necesitamos pensar. Al igual, los STLs no se generan de la misma manera en todas las máquinas, ni en todas las superficies que vamos a escanear. O sea, hay diferencias en las densidades y eso se va a reflejar en las calidades y precisiones de nuestro tratamiento. Y la precisión y la accuracia también tienen diferencias entre unos equipos y otros. Hay investigación suficiente hoy en día para hacer la comparación entre impresiones convencionales e impresiones digitales, por lo cual que ya no hay ninguna duda en que la parte digital podamos tener fe y confianza de que es exactamente de buena calidad. Existen muchas cosas que tenemos que aprender cuando comenzamos a digitalizarnos. Muchos conceptos que son nuevos para nosotros, en información, en definiciones, requiere una curva de aprendizaje que tenemos que llevarla de la mano, que si tenemos en cuenta todos los otros aspectos que hemos analizado, se nos puede hacer relativamente más fácil el poder cambiar de estos procesos de información que son nuevos en nuestra práctica. Entonces, vamos a tener una curva de aprendizaje en donde tenemos que adquirir
nuevas estrategias y nuevos conocimientos para poder utilizar estas nuevas tecnologías. Por eso el soporte, la compañía, el soporte técnico son tan fundamentales, y el hecho de tener una comunidad de usuarios en el cual podamos compartir e interactuar para conocer cosas que tal vez en el momento no las manejamos tan apropiadamente. En primera instancia, tenemos definido que básicamente lo más llamativo de la parte de digitalización es la parte de CAD/CAM, la parte de poder fabricar piezas a través de un ordenador y a través de un sistema de fresado. Pero eso no termina completamente ahí. O sea, el asunto de la digitalización es todavía más amplio que solamente la fabricación de piezas dentales. Y es por lo cual a veces nos perdemos un poco en el camino. Si quisiéramos solamente pensar en eso, pues obviamente necesitamos un proceso de CAD y de CAM para poder generar las piezas dentales. En este caso, el Omnicam y la fresadora XL son los elementos que se pueden juntar para poder hacer ese tipo de producción. Si nosotros estamos pensando que esa es la necesidad que tenemos o que es hacia donde queremos ir. No todo lo que vemos hoy en día es realmente como lo estamos viendo. O sea, hay muchas cosas que cambian nuestra realidad y no nos estamos dando cuenta. Lo que vemos en la parte digital es una representación de nuestro paciente a nivel de datos, a nivel de otra realidad que antes no veíamos, que antes no calculábamos que podían hacerse muchas cosas. Ahora, ¿es momento para considerar la digitalización? Yo diría que sí, o sea, es el momento más oportuno porque tenemos un momento donde la tecnología ha avanzado lo suficiente, donde tenemos compañía como Sirona que tiene ya una madurez en este campo, tiene una inversión en investigación y desarrollo muy significativa y sabemos que tiene una ruta trazada para nuevos desarrollos. Entonces, es el momento para pensar que podemos invertir en esto y tomar la curva, montarnos sobre la curva de la diferenciación que esto nos puede dar. El otro apartado importante en la parte digital es la parte del software. O sea, el software, como todas las cosas que hoy están pasando, son cosas inacabadas. O sea, la compañía que escojamos para poder digitalizarnos es una compañía que tiene que estar con la capacidad suficiente de poder estar innovando en la parte del software, de poder darnos y brindarnos las nuevas funciones que van apareciendo día con día. Estos software hoy en día son parte fundamental del quehacer y de lo que tenemos que trabajar con nuestros pacientes. Generalmente en el primer aspecto son software que son abiertos. Eso significa que son software que yo puedo interactuarlos a través de STLs o demás con otras compañías o con otras empresas. Tienen la ventaja, en el caso de que nos atañe con Sirona, que tienen mecanismos validados para poder interactuar con otras compañías. Y la otra cosa interesante es que están integrados dentro de los diferentes elementos que componen su ecosistema. Por ejemplo, una validación importante es la validación que tienen con el partner de ERCOCAD. O sea, si yo necesito utilizar mi software o mi escáner para, por el modelo que yo tengo de práctica, enviarlo a un laboratorio que nada más maneja ExoCAD, entonces tenemos una validación de poder hacer los escáneres y poder enviarlos a ese laboratorio específico. Esto es importante que existan estas validaciones porque facilitan el que los software se comuniquen unos con otros. Tenemos ya en la parte del 5.1, tenemos la facilidad
y la disponibilidad de utilizar el conocimiento del deep learning. O sea, no solamente nos facilita el escáner, sino que nos facilita algunos pasos que tradicionalmente hacíamos a mano, digamos, o teníamos que señalarlos en el computador. Esto, si lo comparamos con el proceso de lo que es llevar a cabo un proceso de toma de impresión, ejecución de los dados, selección de los márgenes, está a años luz de distancia, porque esto lo hacemos en cuestión de minutos. O sea, es cuestión de minutos y tenemos un modelo montado, una propuesta inicial de la restauración que tenemos tal vez con el mismo paciente ahí sentado. Pero no solo eso, la ventaja que yo le veo a esto es que si yo por alguna razón hice una mala apreciación de mi cavidad, hice una mala apreciación de los grosores de tamaño del material que voy a insertar, puedo reimprimir y puedo retocar esas preparaciones e inmediatamente volver a escanear. Con lo cual me economizo un montón de tiempo si yo pensara de una manera tradicional. Y mejora mi trabajo, porque al hacerlo de esa manera, puedo ir corrigiendo mi propia habilidad y mi propio desarrollo en la parte digital, modificando maneras de procesar, maneras de preparar las cavidades, y tengo un reflujo constante de información de mí mismo porque puedo repetir constantemente estos escáneres. Ok, vamos a ver un poco sobre los flujos de trabajo. Entonces, si vemos, todo flujo de trabajo, por lo menos en el área restaurativa, inicia básicamente con un escáner. Es la primera parte. O sea, si yo tengo un escáner, tengo la llave inicial. Ahora, si ese escáner no se acompaña, como dije, de otras cosas, pues entonces es un escáner que está un poco solo, en donde lo primero que puedo hacer, en el caso de nuestro sistema, es que yo puedo enviar ese escáner por Connect, que es un software especial para poder comunicarme con otras cosas como primer paso. De ahí, del Connect, yo puedo hacer el envío de archivos STL hacia varias compañías. Como vemos, es apenas una de las partes de lo que podemos hacer en el flujo de trabajo que tenemos. Pero además de eso, tengo un portal, o sea, tengo una nube donde yo puedo interactuar y puedo enviar mi conexión a través de ella y tener laboratorios o socios especializados para poder enviar ese tipo de trabajos así ya. Tenemos también la posibilidad de poder fabricar la restauración o lo que queramos de manera directa con el sistema intraoficina, con el ShareSite. Podemos enviarlo también al portal o podemos enviarlo directamente hacia nuestra fresadora. Entonces, como vemos, el flujo de trabajo, con solamente representativo en la parte restaurativa, tiene muchas posibilidades. Y esas posibilidades es lo que yo necesito ver desde mi punto de vista antes de iniciar el proceso de digitalización, qué es lo que yo deseo. No es solamente la parte de que mi escáner produzca un STL. Eso es apenas una pequeña parte del proceso que puedo llevar a cabo, de las maneras en que puedo interactuar, de las maneras en que mi flujo de trabajo se puede ser modificado. Puedo sintetizar en la oficina y obtener una restauración directa, inmediata, con el paciente ahí sentado. O puedo tomar el otro camino, si es más complejo, y pedirle a un laboratorio o a un socio que me confeccione. Y esa restauración vendrá días después a mi oficina, como cuando tenemos un laboratorio externo para hacer determinadas cosas. Entonces, lo importante de esto es que la digitalización no acaba o termina únicamente con la adquisición de un escáner,
sino que debe tener un ambiente, un ecosistema que facilite que nuestra práctica, nuestro quehacer diario sea evolutivo y que además de eso pueda calzar de alguna manera, de la manera que yo tengo mi visión en mi práctica. Eso es fundamental para poder tener una digitalización de mi práctica. O sea, el poder que yo pueda adaptar esos procesos a mi realidad concreta. Si vemos otro flujo de trabajo, que nosotros en nuestro caso utilizamos mucho, que es el flujo de trabajo de manera digital, con ortodoncia, pasa igual. O sea, iniciamos con un escáner. El escáner es, como lo dije anteriormente, la llave que nos va a abrir todo este proceso. Tenemos también la posibilidad de utilizar el software de conexión para enviarlo a otros proveedores. Lo podemos hacer a través de un STL. Si tenemos un laboratorio que, por ejemplo, no tiene digitalización absoluta, podemos enviar ese STL a hacer una impresión de modelos y que nos confeccionen manualmente algún aparato de ortodoncia que no es susceptible de poderlo hacer de otra manera. Podemos conectarlo a la red, a la nube, igual que en el caso de la parte restaurativa, y podemos, por este lado, pedirle a un laboratorio que sí está digitalizado que nos confeccione aparatos o que nos confeccione férulas o que nos confeccione alguna necesidad que tenemos para nuestro paciente. Esto es muy importante porque el poder tener la situación de conexión a través de partners que están certificados, de partners que saben el concepto que estamos manejando, facilita mucho la forma de trabajar, facilita mucho que las cosas sean más fluidas y simplifica la cantidad de errores que podemos tener. Yo creo que a todos nos ha pasado que en un determinado momento enviamos una impresión de manera manual con un mensajero, como nos pasaba acá en San José, y por alguna cosa el mensajero se cayó, se desprendió el bolso y la impresión llega fracturada al laboratorio y el técnico nos llama días después y nos dice, vea doctor, hay que volver a repetir la impresión porque llegó fracturada y no hay nada más que hacer. Entonces es el reinicio de todo el proceso de nuevo. En cambio, con la parte digital, yo envío un archivo de manera inmediata al laboratorio. O sea, no necesito esperar que venga mi mensajero, no necesito esperar a que se chorreen las impresiones en mi laboratorio, es inmediato. Nada más de eso, si hay errores en mi impresión, las voy a ver inmediatamente. Y hoy en día, nuestra población está cambiando, o sea, está pidiendo cosas más rápidas. La pandemia está haciendo que las cosas sean diferentes. La gente llega a nuestras oficinas pidiendo higiene, cuidándose de los cubrebocas, y lo que nosotros hemos visto en estos días de pandemia es que los pacientes que vienen por sus alineadores a nuestra oficina agradecen mucho el manejo higiénico en que manejamos el asunto de los alineadores. Ya no hay que meterle las manos al paciente en la boca para poderle entregar, solamente es una revisión o una cita muy corta y eso está muy acorde con la realidad que estamos viviendo. Entonces, esto es una facilidad que nos está dando y que le estamos viendo a la parte digital, que también tiene aplicaciones en ese aspecto. Podemos tener software directos para diagnosticar. Podemos enviar ese diagnóstico a través del portal. Podemos hacer análisis de modelos para hacerlo la parte, digamos, más tradicional que hacíamos en ortodoncia. Podemos hacer simulación de tratamientos, que para mí la parte de simulación de tratamientos y que el paciente pueda ver cómo va a quedar, me parece de manera, tal vez uno de los elementos más importantes que tienen estos software. Podemos enviar los planeamientos a otra parte y que de esa parte de laboratorios o socios especializados nos puedan llegar para poder atender a nuestro paciente. Entonces, como vemos, el flujo de trabajo es realmente más allá que solamente la adquisición del escáner
y solamente la situación de los STL. Es muchísimo más complejo. Ok, vamos a ver algunas aplicaciones prácticas de nuestra experiencia con casos clínicos de las muchas cosas que hemos logrado hacer en estos 4 o 5 años que tenemos de digitalización en nuestro caso. Por ejemplo, en el caso nuestro, logramos hacer coronas monolíticas unitarias por procesos de CAD/CAM para reemplazo de piezas donde la parte estética es muy demandante. Por ejemplo, hemos incursionado en la parte de prótesis digital, fabricada directamente y fresada directamente en nuestro laboratorio. La área de implantes la tenemos muy desarrollada en la parte de implantes guiados. Ahí es donde tal vez es donde tenemos una expresión de mayor integración dentro de todos los elementos que componen el ecosistema de Sirona. En el momento actual, casi el 95% de nuestros implantes son fabricados con cirugía guiada. Prácticamente ya no hacemos implantes de manera manual. Casi todos están protésicamente orientados con guías a través de todo este proceso de digitalización. Cuando las guías son complejas, el sistema permite poder exportar a otro socio las guías para poder colocar implantes en áreas ya más complejas. Y para nosotros los resultados y el tiempo es realmente espectacular. Hemos simplificado mucho el tener que tener problemas de periimplantitis al tener la mayoría de nuestros implantes de manera atornillada. Ya son muy pocos cementos lo que usamos para algunos casos muy especiales, como esta zona frontal. Prácticamente el manejo de los tejidos blandos y el manejo de color y demás es imperceptible el hecho de que el paciente haya perdido un implante. En este caso, hicimos extracción, colocación del implante y la rehabilitación del frente estético con bloques monolíticos. También podemos hacer diseños de sonrisa. Pacientes con diastemas, queremos ver cómo es que vamos a lograr hacer ese cierre. La parte digital nos ayuda mucho para poder hacer las simulaciones necesarias y predecir cómo ese paciente se nos va a ver. Imprimimos los modelos, el software nos ayuda a hacer la simulación de cómo podría quedar. Sobre eso hacemos las preparaciones y las restauraciones finales. Y todo es monolítico, o sea, no hay estratificación en estos casos. Todo ha sido manejado con color, con forma, y es hecho a través de las fresadoras con que hemos estado trabajando. La ortodoncia digital, la confección de modelos digitales para aparatos, para colocadores de guías para bracket, para simulación de tratamientos, pacientes quirúrgicos que van a ser operados, con simulaciones de bracket, con distalizaciones con los alineadores, cosas que era muy difícil pensar
que se podía hacer de una manera tan rápida. Tener la simulación antes de tocar el paciente, de ver los espacios que vamos a tener para poder generar los espacios para las coronas y los diámetros que esas coronas van a tener antes de poder ni siquiera mover un solo diente. O sea, estamos haciendo la predicción de que eso va a ser de esa manera y se logra hacer. La simulación de casos estéticos, como en este caso de esta joven, que tiene un remanente de un diente temporal todavía retenido a la edad de 20 años y necesitamos hacer la corrección del frente estético, se hace con alineadores, se elimina la pieza accesoria y podemos hacer la simulación antes de poder tocar el paciente de las carillas y de la forma en que eso nos ayuda mucho para poder hacer la planificación con los alineadores. Rehabilitaciones complejas de pacientes muy complicados con destrucción muy significativa de su dentadura. También es otra cosa que hemos hecho en este tiempo. Y los resultados finales. Totalmente digital. Ok, muchas gracias. Eso es lo que teníamos que compartir con ustedes. Espero que haya sido de utilidad. Nos ha sido un placer para nosotros el poder estar a pesar del inconveniente inicial de la parte técnica, y demás. Espero que de alguna manera esto incentive a aquellos que están tomando la decisión o ya la tomaron, de que en realidad la odontología digital es un inicio de algo muy bueno para la odontología, de tener mejores pacientes y que nuestras prácticas dentales sean más placenteras y beneficiosas. Muchas gracias. Gracias, doutor Santiago. Que charla muito bela, muito linda. Me encantou. Parabéns. Te felicito. Muchas Felicitaciones, gracias. Felicitaciones. Muchas Espectacular gracias. charla, espectacular. Mariano Shatter, de nuestro distribuidor desde Argentina, estás diciendo que cuando terminar la pandemia va a ser un lanzamiento igual usted presentaste igual tenés hecho en su presentación. Muchas gracias. Esteban Molina, estás diciendo que tienes hecho una bellísima presentación. Jorge Amando está diciendo, pura vida. Pura vida. ¿Cómo se llama este volcán? Este es el volcán Arenal. Esto queda hacia el norte del país. Todavía tiene un Muy poquito de lindo. actividad. Sí, es una cosa muy, muy bella. Raúl Barragán, desde Argentina. Muchas gracias, doctor. Excelente charla. Muchas gracias. Estaba muy linda charla. Me encantó, doctor. Mucho Lea gusto. Hajar. Muchas gracias por esa excelente presentación, muy enriquecedora. Gracias, doctor. Gracias. Me encantó, muy bonitas fotos, doctor. Muy bonitas, muy bonitas. Muchas gracias. En De realidad los casos, perdóname. Diga, no, queríamos compartir y escogimos muy bien los casos para que fuera, o sea, lo que queremos es que la gente le pierda miedo a esto, o sea, es una cosa de incentivarse a hacer las cosas de una manera diferente. Y creo que una buena fotografía colabora mucho en ese sentido. Jaime Valladares, doctor, tengo una pregunta. Si solo tengo posibilidad de invertir en un escáner, ¿eso qué beneficios de retorno de inversión me brinda? Ya que en ocasiones no hay capacidad de invertir en un sistema completo, incluyendo fresadora, solo en escáner. ¿Qué beneficios me brinda? La posibilidad, por eso es que yo digo que nosotros no podemos pensar precisamente en llegar, es como cuando usted llega y le dicen, vea, un coche vale $45,000, otro coche vale $15,000. O sea, la relatividad del precio no le está diciendo lo que puede hacer con el coche.
Entonces aquí pasa igual, o sea, si yo tengo, si yo quiero invertir, o sea, yo estoy tomando la decisión de invertir en un escáner, yo lo primero que tendría que hacer es ver mi práctica hacia adentro. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque eso es como que yo en este momento decida que, no sé, alguna cosa disparatada como ir y comprar un helicóptero. O sea, ¿para qué quiero un helicóptero? ¿Entiendes? O sea, ¿para qué quiero un helicóptero? Tal vez en Sao Paulo puede ser muy útil, ¿verdad? Pero en nuestro medio no. Entonces, yo creo que los errores de inversión de nosotros van muy ligados a que nosotros compramos con anhelos o de manera emocional. O sea, nosotros tenemos que hacer un análisis frío. Bueno, ok, yo tengo mi práctica y resulta que en mi práctica, por ejemplo, yo solo hago restaurativa o probablemente yo solo hago extracciones, no sé, hay muchas cosas de ese tipo. Pero si yo quiero incursionar, si yo me hago un plan y decir, bueno, ok, yo quiero entrar en este mundo, en este momento yo estoy haciendo solamente restaurativa o solamente limpiezas o no sé, tantas variedades que pueden haber en una práctica dental, pero yo me propongo un punto de partida para iniciar el proceso. El escáner, en realidad, el precio viene siendo no el mayor problema. El problema es el flujo que le voy a dar a ese aparato. O sea, yo puedo, digamos, yo podría pensar en un caso hipotético en el cual, por ejemplo, no tengo la capacidad económica. O sea, no puedo comprar el escáner, pero puedo tener un socio, puedo tener una serie de socios que podamos compartir ideas y compartir procesos de trabajo. Y entonces la inversión puede comenzar a convertirse en rentable. Por ejemplo, si yo tengo intención y estoy anhelando y creo que puede ser parte de mi flujo de trabajo, pero no me compensa completamente, bueno, yo podría pensar en que, no sé, tal vez alquilar el equipo, dar servicios diferenciados hacia otros colegas, de tal manera que uno comience a que la inversión se vuelva rentable. Si uno tiene el flujo de trabajo para poder generar la inversión, no hay problema. Pero el hecho que yo no tenga hoy el flujo de trabajo no significa que yo tenga las puertas cerradas hacia el futuro. Eso es muy cierto, por ejemplo, en pacientes. Hay pacientes que llegan a la oficina y en el momento pues no tienen el recurso para un tratamiento muy sofisticado, pero las condiciones económicas de la gente y las poblaciones cambian en el tiempo. Entonces, no podemos cerrarnos, es decir, no es para mí o es una cosa solamente para prácticas que les va muy bien, ¿no? O sea, por eso el objetivo inicial tiene que estar muy claro, o sea, a dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Me encantó, me encantó. A partir de hoy es un mantra, pura vida. Aquí es sumamente popular. Me encantó, doutor, doutor. Amigos, você tem mais perguntas? Se alguém tem mais perguntas, por favor, podes enviar no chat ou no questions and answers. Dani, você tem alguma pergunta para o doutor? Leandro, você tem alguma pergunta? Sí, doctor Santiago, ¿estás haciendo muchos alineadores en tu clínica, en do it yourself, o trabaja más con full aligners? ¿Cómo cómo trabajas más? En realidad, digamos, la parte de alineadores lo trabajamos a través de compañías. No hacemos alineadores internamente. O sea, por lo menos trato de evitarlo, porque una de las cosas que uno se da cuenta con los alineadores y con las compañías que trabajan alineadores es que el nivel de capacidad tecnológica a nivel de software es muy difícil tenerlo dentro de la oficina para generar el mismo resultado. Entonces, a mí no me gusta decepcionar pacientes en el sentido de que ofrezca alguna cosa que al final de cuentas no se cumpla. Entonces, creo que en este momento el poder enviar alineadores a compañías que desarrollan la fabricación de alineadores es el mejor camino. O sea, porque tienen la capacidad tecnológica, más que todo, no es tanto por la impresión en sí del alineador, sino la capacidad tecnológica del software que maneja el alineador. Creo que ahí es donde está el éxito de eso. Santiago, cuando tú estás haciendo guías quirúrgicas,
para el mismo paciente en su clínica, pero en dos momentos diferentes, ¿prefieres utilizar un servicio de planificación externo para hacer el tallado e entregar a usted todo listo? ¿O prefiere hacer tú mismo dos guías quirúrgicas, por ejemplo, de dos partes de una arcada distintas? La inmensa mayoría de nuestras guías, digamos, nosotros tenemos una práctica en donde un 80% tal vez o un 70% de lo que hacemos a nivel de implantes son implantes unitarios, son implantes de una sola pieza. Sí. Entonces, y esa es una realidad, yo creo que en muchas prácticas, o sea, los pacientes complejos con 6, con 8 implantes, aunque hay prácticas especializadas para ese tipo de pacientes donde su volumen es más centrado en ese sentido, en el caso nuestro es más de piezas unitarias. Yo prefiero, dado la capacidad tecnológica que tenemos, hacer las guías nosotros mismos. O sea, Sí. nos ha generado mucha confianza. Nosotros estamos utilizando guías quirúrgicas desde el año 2012 aproximadamente. Tenemos alrededor de 8 años de estar haciendo guías y con los equipos de Sirona prácticamente 4 años, aproximadamente 4 o 5 años. Es un flujo de trabajo que es relativamente cómodo, es rápido y además de eso muy predecible. O sea, a donde pones el implante, donde lo has planificado, la inmensa mayoría de veces ahí es donde va a estar ubicado. Entonces, preferimos hacerlo de manera local. Ahora, los casos complejos generalmente los manejamos a través de SICAT y generalmente a través de una guía guiada digital, de tal manera que lo que va a Alemania es un archivo digital y lo que nos envían ellos es un archivo, ya sea generalmente para imprimirlo en una impresora en nuestra oficina. Perfecto. Okay. Dani, ¿usted tiene más alguna pregunta? Leandro? Todo bien. Todo bien. Dani? Tranquilo. Tudo bem? Amigo, doctor Santiago, gracias amigos de América Latina. Gracias por la presencia, gracias por nos aguardar, por la paciencia. Doctor Santiago, gracias por esa charla muy linda. Gracias, pura vida, por este mantra, por ese aprendizaje muy bonita. María Solinas, gracias. Un beso a todos, suceso y que tengan un excelente final de semana. Chao, chao a todos. Muchas gracias. Chao, Hasta luego. suceso. Muchas gracias a todos.